Hola, buenas noches. Disculpen la demora, pero bueno, me distraje con unas cositas en casa. Em, bueno, ya que están, a ver si están varios, les pido mil disculpas, mil disculpas. Y bueno, primero quería hacer unos avisitos. Me encargó el profe que les comentara que tendrían que estar ingresando ustedes al aula virtual, ¿sí? Ahí el profe iba a dejar unas actividades. Déjenme que les pegue por aquí. Yo tenía la dirección, a ver, aquí está. Quería pegar la dirección por acá, por si no lo tienen. Esa es la dirección el enlace, perdón, al aula virtual, donde ustedes van a tener ahí que realizar algunas actividades, va a haber material de lectura, ahí pueden acceder a las clases grabadas, y bueno, eso es lo que me había pedido el profesor que les indicara. Creo que el ingreso es con clave, con usuario y clave, y si mal no recuerdo, me dijo que los dos corresponden al número de quill de cada uno. Y si no, bueno, tratan de contactarse con con la persona que está a cargo, seguramente deben tener algún correo, algo para poder conectarse y hacerle alguna consulta. Bueno, respecto de mi voz, les pido disculpas también porque no solamente con el problema que tengo en la garganta, sino con estos cambios de temperatura que estuvimos sufriendo últimamente, está un poquito más delicada. Así que me van a ver haciendo algunas pausitas para ir tomando algo de agua. Bueno, respecto de esas actividades, recuerden que van a ver, van a ir ustedes viendo algún material de lectura, como les dije, las clases grabadas, que bueno, que si estuvieron ustedes, si estuvieron participando, a lo mejor no les hace falta. Y posteriormente van a ver algunas actividades, como algunas que vamos a empezar ahora, con unos pequeños datos para ir juntando, para ir después procediendo a ver los métodos de cálculo de un sistema fotovoltaico como, digamos, a modo de ejercicio. Además, como les dije, también va a haber material de lectura para que ustedes complementen. La idea también era agregar algunos otros videos o un direccionario, ¿sí? Un archivo donde tengan algunos links, algunos enlaces que los pueda llevar a ver algunos videitos de interés que nosotros por ahí consideramos importante. Yo a veces me pongo a ver algún que otro video como para acercarle a mis alumnos, que no sea muy largo, que tenga, digamos, un lenguaje adecuado, porque bueno, por ahí tengo algunos profesionales que ya tienen un lenguaje más técnico, ya pueden entender algo más con profundidad, entonces tengo que separar, ¿no es cierto?, de aquellos que tienen un lenguaje un poco más cercano para que puedan entenderlo. Entonces, bueno, la idea justamente es esa, que en el aula virtual ustedes tengan no solamente el material del curso, sino un material adicional. Por ahí si no me entienden, si no me escuchan, por favor, o levantan la mano o me avisan, me mandan un mensajito y vemos cómo podemos hacer para que ustedes puedan entenderme. Espero que mi voz le dé como para que me puedan escuchar bien. Bueno, estoy teniendo también unos inconvenientes no sé, parece que a propósito de que empecé a dar los cursos, empezaron estamos sufriendo unos cortes de, del tema de conectividad,
Así que por ahí, y también unos temas de inestabilidad. Así que bueno, habiéndolo saludado, voy a cerrar la cámara para que no haya ninguna distorsión en la señal de la, de la clase, ni compartir la pantalla, ni nada, ¿sí? No, pero vayan revisando porque ahora no, pero más adelante seguramente sí va a haber alguna... Ah, otra cosa. También recuerden que al final, a modo de evaluación, va a haber también, le van a incluir el profe les va a incluir unos enlaces a formularios, ¿sí? De examen. No van a hacer nada complicado, van a hacer un simple parámetro como para ver el nivel de entendimiento que ustedes tuvieron respecto de los temas que vimos ahora. Recuerden que esto no solamente tiene a ver, esa manera de orientación, ¿sí? Porque si a ustedes les gusta el tema, si se dedican al tema, en internet pueden encontrar variadísimo material de donde también pueden aprender y sin ir más lejos, bueno, es la forma que tuvimos nosotros también de ir aprendiendo algunas cosas, porque por ahí hay conceptos que no nos quedan muy claros, entonces, bueno, vamos derecho al fabricante, vemos este material que nos ofrece el fabricante, ya sea de paneles, de conductores, de elementos de protección o los mismos dispositivos que utilizamos, tanto las baterías también, sí, hay muy buen material en internet. Bueno, el tema es saber encontrarlo y saber y ver que esa explicación esté al nivel del entendimiento de cada uno. Sí, y les puedo asegurar que hay variadísimo material. Bueno, a ver, voy a abrir a ver si es este, sí, es este. Vamos a ir para presentar en una ventana, así yo puedo ver. Bien, vamos a ver si puedo compartir. Sí. Bueno, espero que ahí puedan ver. Vamos a poner el chat aquí al lado, entonces puedo ver si me escriben. Disculpen, pero es todo una ceremonia para poder poner todas las herramientas en orden en la pantalla. Ay, mi mouse anda como quiere. Bueno, vamos a ir cerrando esto porque no me está dejando. Ahí está. Bueno, ¿qué pasa? Tengo tantas cosas aquí en la compu que estaba trabajando que no me deja. Ahí está. Bueno, disculpen, estoy aquí de nuevo intentando cerrar todo lo que tenía, este, todo lo que tenía disponible. Si me ponen otra vez para compartir, por favor. Ahí está, muchas gracias. Mil disculpas. No, no. A ver, acá estamos. Aquí estamos. Bueno, espero que puedan ver. Vamos a poner de nuevo acá el chat. Bueno, ahí está. Espero que puedan ver mi pantalla. Bueno, este material siempre me manda el profe medio sobre la hora, pero creo que este es el mismo material que estábamos compartiendo ayer, así que no va a haber problema con otro curso
¿sí? Que están más o menos paralelos con ustedes. Bueno, vamos a ir viendo el tema de hoy, que va a ser un poquito también de repaso de algunas cositas que ya estuvimos viendo, pero vamos a ir introduciendo otros elementos más que nos van a ir aportando más conocimiento, ¿no? Bueno, ya habíamos estado hablando, seguramente en algún momento ustedes vieron el tema de que nosotros, bueno, nos dedicamos a todo lo que es, lo que ahora se está dándole el nombre de verde, ¿no? Verde justamente relacionado a todo lo que em, está, digamos, ligado a intentar aportar alguna solución a nuestro maltratado medio ambiente. Entonces, todo lo que estamos viendo nosotros ahora y la mayoría de los cursos que, bueno, ahora que también me estoy haciendo cargo yo y otro que está haciéndose cargo mi otro colega Mario Lazarte, están todos dedicados a el uso del recurso solar como una fuente renovable de generación de energía. Y ese método de generación se indica actualmente como alternativo, si bien ya hay algunas tecnologías que ya tienen la suficiente maduración y que están en constante avance, como la mayoría de los demás elementos que continuamente se está evolucionando en relación a aquellos métodos de generación convencionales. Este, También algunas tecnologías como por ejemplo la que estamos estudiando nosotros, que son los paneles fotovoltaicos, ya se pueden considerar, ¿sí?, un poco como convencionales, porque digamos que están en un estado de maduración bastante avanzado. Entonces lo único que queda por ahí es seguir agregándole mejoras. Pero bueno, en relación a la fuente que utilizamos para diferenciar siempre a lo no renovable, vamos a ver que lo llamamos también así, ¿no? El, este, Fuentes renovables, porque lo asociamos a a la, a ver, a la regeneración de los elementos que utilizamos. Si bien, por ejemplo, podemos indicar que la biomasa es una fuente renovable, el petróleo también resulta biomasa o resultó de biomasa antigua. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es el, digamos, su origen se debió justamente a vida anterior, ¿sí?, que quedó sepultada y que debido a las grandes presiones y temperaturas a las que estuvieron expuestos, se transformaron en lo que hoy conocemos como petróleo y gas. Entonces, pero, claro, lo consideramos no renovable. ¿Por qué? Porque a pesar de que, bueno, que estamos viendo nuevamente que como pasa en Australia, como pasa en algunos lugares en Asia o en Estados Unidos, hay lugares que tienen recursos como el nuestro de vaca muerta. ¿Sí? Si ustedes tienen algún conocimiento de eso, saben que se trata de lo que se llama shale oil o shale gas, que es todo aquello que está incrustado y que tiene un método que también se puede considerar no convencional, ¿sí?, porque es relativamente nuevo, em, para su extracción, ¿sí? Entonces, por más que em, nosotros estemos gastando constantemente sin que eso tenga una renovación próxima, em, también lo podemos considerar como no renovable. ¿Por qué? Porque en algún momento seguramente se va a terminar, ¿sí? Pero bueno, y bueno, y como les decía, todos estos métodos y estas fuentes de energía que utilizamos son aquellas que tienen un bajo impacto en el medio ambiente, ¿sí? Las podemos considerar no contaminantes a partir de la generación, a partir del uso, ¿sí? ¿Por qué?
porque también tenemos que considerar todos aquellos elementos que utilizamos para la generación, ¿sí? Que en general se hacen a partir del uso de generación con energías convencionales que emplean fuentes no renovables que son las mayoritarias hasta ahora, ¿sí? Si nosotros pudiéramos, como ya hemos visto, cambiar toda nuestra matriz energética en función a los requerimientos que tiene nuestra industria, con todas fuentes alternativas, perdón, con métodos de generación alternativa a partir de fuentes renovables como lo son el viento, el sol, ¿sí? Las mareas también. Vamos a ver entonces que ahí sí vamos a poder hablar directamente de no contaminantes. Pero bueno, estamos en ese proceso, estamos en la transición. ¿Sí? ¿Alguien habló? Bueno, no, parece que fue un error. Bueno, entonces, fíjense, nosotros estamos de este lado, ¿sí? Teniendo en cuenta lo que estamos estudiando, y tenemos métodos de generación alternativa a partir de fuentes renovables con bajo impacto en el medio ambiente consideradas no contaminantes. Bueno, aquí también está un poquito otro cuadrito que nos permite ver más la diferencia, ¿sí? Todo lo que utiliza combustible fósil, bueno, se trata de englobarlo en lo que conocemos como convencional. ¿Por qué? Porque ya tiene una madurez suficiente, ya hace mucho tiempo que está en uso, ¿sí? Entonces por eso se lo trata como convencional. Y lo nuevo, que tampoco es tan nuevo, porque a partir de que, bueno, eh, de 1870 y pico, que han encontrado cómo es el fenómeno del fotón, ¿no es cierto? Han estudiado el fenómeno de la radiación solar. ¿Se acuerdan que yo les decía que tenía como dos visiones? Una la térmica y la otra la energética, o la de fotón, ¿sí? En forma de rayo. Y la calórica en forma de onda, o sea, luz y onda. Eh, entonces, imagínense que a partir de ese conocimiento ya empezaron a buscar formas de aplicar ese nuevo conocimiento y empezaron a surgir lo que ahora utilizamos y que ya es, digamos, una tecnología madura, como les comenté anteriormente. Pero bueno, es una forma de separarlas, de darles un lugarcito, ¿no? Pobre combustible fósil, él no tiene la culpa de que nosotros lo utilicemos, el petróleo me refiero, de que lo utilicemos como lo utilizamos, ¿sí? Porque bueno, lo usamos para justamente generar energía en forma de gasoil, de naftas, ¿sí? Que además en el uso, o sea, durante el uso de esos combustibles generamos grandes cantidades de elementos contaminantes a nuestro medio ambiente. Si bien el combustible nuclear, debido a los elementos que se utilizan, porque también se los considera como, como habíamos visto acá, ¿sí? Como un método de generación alternativo con fuentes renovables. ¿Por qué? Porque el material que utilizamos tanto para la fisión, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo que se aplica en Atucha 1, ¿sí? En nuestra fuente de generación nuclear que tenemos en el sur, o todas las fuentes que conocemos, perdón, todas las generadoras que conocemos de este tipo, como la de Chernobyl, que son las más famosas por los problemas que tuvieron, o las de Fukushima, se apoyan en lo que es fisión nuclear. Y la fusión nuclear que se hace a partir de hidrógeno, que mayormente se utiliza agua de mar. ¿Sí? La fisión nuclear necesita uranio, que es un elemento considerado renovable. ¿Por qué? Porque yo a partir del uranio lo puedo tratar, ¿sí? Puedo convertirlo en el material que necesito para mi fisión. Pero bueno, se lo considera también como contaminante justamente por las emisiones que tienen,
¿sí? Tanto la fisión, si bien la fisión son todas estrategias distintas. Fíjense, fisión que significa división, separación, y fusión que significa adhesión o suma, ¿sí? La fisión se hace a partir del uranio, como les comentaba, y lo que se intenta es bombardearlo esto todo a nivel molecular, ¿no? Con una pequeña partícula, y en el choque lo que hacemos es que el uranio se divida, ¿sí? Y en esa división se genera una gran cantidad de energía, se libera una gran cantidad de energía en forma de calor, que es lo que se aprovecha para, bueno, pasarlo a un fluido, ese fluido se lo turbina y se consigue de esa manera energía eléctrica. En cambio, la fusión es lo que pasa en nuestro Sol, ¿sí? En la estrella, que, bueno, ustedes no sé si saben, está completamente formado por hidrógeno y helio, que es el resultado de la fusión de dos moléculas de hidrógeno. Al unirse esas dos moléculas, también generan una gran cantidad de energía, que es la radiación, que escapa de la estrella, ¿sí? de ese sol, en forma de radiación y se dispersa por toda nuestra Vía Láctea, alcanzando una parte a nuestra Tierra. Entonces, tanto la fisión como la fusión son posibles de realizar. Digamos que para la fisión es un poco más fácil porque no necesita las condiciones que sí se necesitan para la fusión. Pero la diferencia que hay es que la fisión genera altas cantidades de elementos contaminantes, como por ejemplo puede ser el tema de parte radiactiva de esa energía, ¿sí? Que si bien, bueno, se la contiene o digamos que tiene algún componente para manejar y controlar eso, siempre está el peligro de que haya algún tipo de escape o algún tipo de accidente que, bueno, toquemos madera, ojalá no pase nunca por estos lugares. Sin embargo, la fusión ya es un poco más compleja. Imagínense que se hace en el sol debido a las temperaturas, ¿sí? Si bien el sol está a unas elevadísimas cantidades de calor, presión, entonces eso es lo que colabora para que esas dos moléculas de hidrógeno se unan y en la unión formen una molécula de helio liberando esa energía. Aquí en la Tierra hay varios laboratorios que están realizando que, a diferencia de la fisión, la fusión no genera elementos contaminantes radioactivos, o por lo menos, bueno, no que todavía se haya estudiado. ¿Por qué? Porque esos laboratorios que están destinados a realizar la fusión aún no han podido tener el funcionamiento adecuado para poder llegar a, a un funcionamiento capaz de darnos idea de cuán eh, peligroso podría llegar a ser, ¿sí? Si bien es muy laborioso, ustedes pueden buscar información acerca de lo que han logrado en China, han logrado en Francia, que son, bueno, China tiene su propio laboratorio, pero el que está en Francia es, digamos, colaboración de muchos gobiernos que están, digamos, dedicados a lograr un reactor, ¿no es cierto?, que a partir de la fusión permita generar energía, cosa que todavía no se ha podido llegar. Creo que lo máximo que han podido hacerlo funcionar son un par de segundos, bueno, no tanto como un par, pero este, mm, a lo sumo creo que no llegaron ni a los 2 minutos, pero bueno. Se considera que con este estudio, con este laboratorio van a ir teniendo información porque se cree que es la posible fuente de energía
porque es tanta la energía que libera que va a ser posible colectarla. Bueno, todavía está, bueno, la idea por ahora es hacerlo funcionar y después ver cómo esa energía se puede transformar en lo que necesitamos, que es la energía eléctrica. Pero bueno, un poquito de información de este tipo. Es a ver, como todo este mundo de las energías es tan pero tan atrapante que muchas veces en el afán por ahí de que queremos que ustedes también se empapen de todo esto y les interese más, bueno, es que comentamos cosas como esta, ¿no? Bueno, vamos a lo que nos interesa, que es todo el tema de renovables. Por un lado tenemos todo lo que está relacionado a lo solar, ¿sí? A lo solar y a lo no solar, ¿sí? Pero que está relacionado con nuestra Tierra. Partiendo de lo no solar, tenemos todo lo que es la fuerza, la energía de las olas, de las mareas, ¿sí? Acuérdense que, bueno, las olas son provocadas por la diferencia de temperatura, que bueno, que también está relacionado un poco a lo solar, pero la mareomotriz es aquella que está, digamos, supeditada a la acción de nuestro satélite, la Luna, ¿sí? Sobre los mares, que es la que hace subir y bajar las mareas. Bueno, ese funcionamiento también se puede aprovechar para aplicar la tecnología adecuada, poder generar el movimiento, ¿cierto?, de alternadores que permitan la generación de energía eléctrica. Bueno, la geotérmica, que seguramente habrán escuchado hablar, por ejemplo, en los lugares donde hay, a ver, aquí en en Sudamérica puede haber en Nicaragua o Guatemala, son los lugares donde hay alto, alta actividad volcánica, ¿sí? En Islandia, por ejemplo, en algunos lugares de Australia, donde hay tanta producción de calor a una cercana distancia de la superficie terrestre de esos lugares, que aprovechan ese calor que genera para calentar fluidos, ya sea agua o aire o algún fluido similar, ¿sí? Aceites, para turbinarlos, ¿sí? Para hacer funcionar turbinas y que produzcan la energía eléctrica que se requiere. En relación a lo solar, bueno, tenemos lo que llamamos directa, que es la que estamos estudiando. Una de ellas es, como les dije, el fenómeno de luz, la fotovoltaica, y el fenómeno de onda, que es la térmica. ¿Sí? La térmica, en relación, por ejemplo, hay otros cursos paralelos que se dedica a todo lo que es termotanques solares, ¿sí? Calentamiento de aire para calefaccionar, y en una de esas aplicaciones el tema de deshidratación de alimentos, ¿sí? Que también de forma aprovechado de forma directa se puede lograr la preservación de alimentos. Y en relación a lo indirecto, todo lo que es hidráulico, sí que digamos el sol hace un gran aporte, sí, porque si vamos un poquito más específico, por ejemplo, nuestro planeta recibe alrededor de 178.000 terawatt hora al año, una cantidad enorme de energía, que si nosotros pudiésemos captarla toda y poder transformarla en el tipo de energía que necesitemos, bueno, no tendríamos todos los problemas que estamos teniendo, ¿no? Pero bueno, parte de esa energía, sí, aproximadamente un 20%, digamos, el ciclo de vida de la Tierra, ¿no? Me refiero, un 20% está destinada a todo lo que es generación de viento, ¿sí? Aprovechado para la biomasa y todo lo que tiene que ver con el ciclo hidrológico, ¿sí? El ciclo hidrológico del agua, ¿sí? El ciclo del agua, que bueno, como les comentaba, calienta
y evapora las fuentes de agua. Eso, bueno, provoca la formación de nubes, las nubes, bueno, se juntan y llueven, y puede provocar, ¿no es cierto?, el movimiento constante de agua que tenemos para la vida humana. Ahora vamos a admitir aquí, se me apagó el mouse, aquí estamos, ahí está. Bueno, fíjense entonces, como pequeña parte, ¿sí?, de toda la energía, un 20% nada más de toda la energía que recibe el planeta, ¿sí?, está destinado a realizar todos estos movimientos, ¿sí?, sobre la Tierra, para poder generar biomasa, formar vientos y aportar en el ciclo del agua. Entonces, si nosotros pudiésemos aplicar en cada uno de estos elementos la tecnología adecuada, podemos obtener de cada uno de ellos energía generada de forma limpia. Epa. Bueno, acá un poquito para complementar lo que le comentaba, fíjense, todo lo que es, esto digamos es un comparativo, ¿no?, de lo que es el Sol respecto de la Tierra, ¿sí? Cuánta energía recibimos nosotros, imagínense cuánta energía se genera, ¿sí?, en el Sol y es dispersada hacia toda la atmósfera, perdón, hacia toda la Vía Láctea. Entonces, a ver, como para ir redondeando, ¿no?, el tema de qué importante es justamente esta estrella, que si nosotros desde el principio de la era industrial hubiésemos dado más importancia a todo este tipo, o hubiésemos tenido el conocimiento suficiente como para por ahí entender que a lo mejor con otras alternativas, con otras formas de generación de energía, no estaríamos en el punto que estamos hoy. Sí, seguramente lo hubiésemos hecho. Pero bueno, la historia llevó a que fuese el petróleo el que recibiese mayor desarrollo. Bueno, acá un poquito más también, esto es lo que les comentaba, ¿sí?, de cómo se genera la energía del Sol, ¿sí?, lo que es la fusión termonuclear. Justamente fíjense, acá están las dos moleculitas de hidrógeno, ¿sí?, que debido a las temperaturas y a las presiones que hay aquí, estos están constantemente uniéndose y dividiéndose, ¿sí? El hidrógeno, entre dos moléculas de hidrógeno forman un helio, a veces ese helio también se parte y vuelve a ser hidrógeno, y bueno, es una constante de reacciones químicas reversibles, ¿sí?, que sucede aquí, que liberan gran cantidad de energía. Ay. Bueno, nuevamente, esto un poquito ya habíamos visto algo de esto, ¿sí?, la energía que llega a la Tierra, ¿se acuerdan? Que yo les decía la cantidad de energía que llega a la superficie de la atmósfera, ¿sí?, en el límite de la atmósfera, una vez que entra a la atmósfera, ya no tiene el camino tan libre como lo tenía a través del espacio mientras viajaba hasta la Tierra, ¿sí?, en la atmósfera. Y más lamentablemente ahora, ¿sí?, tenemos una gran cantidad de partículas volátiles que juntamente con el agua dispersa en forma de microgotas permiten que esos rayos formen lo que llamamos la radiación difusa cuando son reflejadas, y a veces en algunos casos parte de esa energía es absorbida por esas partículas y una porción es reflejada y conforman todo lo que denominamos radiación difusa. Entonces, que junto con la radiación directa, ¿sí?, vamos a tener las dos componentes que van a incidir sobre los elementos que nosotros queremos
aprovechar. Fíjense, aquí como dice esto, acá tenemos, en general nosotros siempre hacemos uso de la radiación solar para convertir energía, porque muchas veces en invierno, ¿qué hacemos? Cuando abrimos los postigos y cuando abrimos las ventanas y dejamos cerrada los vidrios, ¿sí? La parte vidriada, ¿qué pasa? Esa radiación directa atraviesa el vidrio y se proyecta a todos los elementos que están adentro de esos recintos y generan ondas más amplias, ¿sí? Que no pueden atravesar el vidrio de nuevo. Esas ondas más amplias son ya de calor, ¿sí? Se convierten en componente infrarroja, que es el calor, ¿sí? Entonces, fíjense cómo esa radiación directa a través de este fenómeno nos permite a nosotros hacer el uso de esa energía para transformarla en calor. Pero en los elementos que estamos estudiando nosotros, tanto la radiación directa como la difusa nos permiten que esa parte de luz que nosotros estudiamos en este caso haga la conversión fotovoltaica, ¿sí? Fotoeléctrica, con estos elementos que fabricamos a propósito, ¿sí? Que son las celdas fotovoltaicas, bueno, no sé si se acuerdan ustedes, a partir del silicio, dopado y demás. Bueno, entonces, esto también es lo que hacemos un poquito de hincapié que ustedes puedan entender. Esta parte del albedo, ¿se acuerdan que yo les había comentado algo del albedo? Que es la parte que se refracta o se refleja nuevamente hacia la atmósfera, depende de la superficie que tenga en cualquier lugar donde incida la radiación directa, ¿sí? ¿Se acuerdan que teníamos diferentes valores? ¿Por qué? Porque esos elementos, parte de esa radiación la absorben y la transforman en calor y parte la reflejan. Algunas tienen una porción de absorción más alta que otras y por lo tanto refractan menos que otras en cuanto a la composición de esa superficie. Todos estos valores, ya les dije yo, los vamos a poder conseguir tabulados, ¿sí? Va a depender nosotros de cómo elijamos esos valores, depende del lugar geográfico donde vayamos a hacer la locación de nuestra instalación. Bueno, esto un poquito más, si acá esto es algo más de información acerca de las porciones, ¿sí? de las cantidades de energía que ingresa, cómo son, tratadas, digamos, una vez que ingresan a la atmósfera. Parte de esa reflejada, casi un 30% de lo que ingresa es reflejado, ¿sí? Y también en forma también de luz como de calor, ¿sí? Por la Tierra y por su atmósfera, ¿no? Como, bueno, ¿se acuerdan? Parte de eso también, el 20%, está relacionado con la fotosíntesis, el calor de evaporación y la formación de los vientos. Y después queda entonces un 30%, un 50%, que es lo que en general es lo que absorbe la superficie terrestre, ¿sí? La superficie de la Tierra, y que lo transforma justamente en calor. Ay, este mouse. Bueno, habrán visto seguramente en algún momento, y si no, bueno, les hago acá un redondeo de cómo sabemos todos esos valores. Vieron que hay un montón de números, un montón de cifras, y bueno, a través de la historia que también hubo todo un campo de investigación destinado a generar elementos para poder medir esa cantidad de energía que teníamos disponible del Sol, elementos que en general vamos a ver, a lo mejor alguno de ustedes tuvo la oportunidad de ver alguna estación meteorológica y habrán visto, bueno, seguramente los anemómetros que están con las veletas para conocer la dirección de viento y la fuerza del viento. Bueno, hay elementos destinados a de conseguir, digamos, cuánta radiación solar
hay en cada locación geográfica, ¿sí? Acá en Argentina, el Servicio Meteorológico Nacional, que está a lo largo del país, tiene varias estaciones y en varias de ellas ha dispuesto elementos de este tipo hace ya mucho tiempo, lo mismo que el INTA, nada más que el INTA, bueno, relaciona todo este estudio eh, a la eh, a la necesidad que tienen ellos de conocer la cantidad de energía solar para el fin con el que ellos lo emplean. ¿Sí? Ellos lo emplean con la finalidad de, perdón, uy, me fui mucho, ahí está, con la finalidad de aplicarlo al crecimiento de las plantas. Pero estaciones meteorológicas en general utilizan elementos para saber, por ejemplo, esto, para la radiación total, para la radiación directa, ¿sí? Esto también para la relación, la radiación difusa, bueno, distintos elementos que tienen funcionamientos específicos que nos van dando las fracciones, ¿no es cierto?, de radiación solar que hay en cada lugar, para poder tener un conocimiento. Obviamente que eso a través de los años se fue recaudando información y al ver que más o menos se, se repetía periódicamente, obviamente estacional, entonces pudieron realizar tablas, promedios, valores que nos permitan a nosotros ahora conocer aproximadamente el recurso, la cantidad de recurso solar que tenemos en cada uno de los puntos de nuestro interés. Ay, bueno. Nuevamente un poquito más de la información del balance energético, ¿sí? Teniendo en cuenta que esta es toda la fracción que entra a nuestro planeta, qué parte reflejada por la atmósfera, ¿sí? Absorbida por todo lo que está suspendido en el aire, qué parte refleja el suelo, qué parte llega a la superficie, ¿sí? Bueno, esto digamos como una desagregación, ¿sí? Un poquito más que se puede ver mejor. Y también teniendo en cuenta la geometría solar para poder entender la variabilidad de este recurso. ¿Sí? ¿Se acuerdan que yo les había comentado en algún momento que este recurso, bueno, lamentablemente al variar tanto en el día como de forma estacional, entonces requería el apoyo de elementos que estén vinculados con la parte de acumulación. Sí, es ahí, por ejemplo, donde entran elementos que conocemos como baterías, ¿sí? O acumuladores, o sistemas de acumulación. Hay muchísimos sistemas de acumulación que incluso se siguen estudiando. Acumulación de forma de calor, en forma química, como lo son las baterías, y que en relación a a los elementos que utilizamos nosotros, lo vamos a ver siempre en cuestiones de baterías. Entonces, conocer esta geometría solar nos va a permitir a nosotros entender cuál es esa variabilidad. Entonces, eso nos va a permitir determinar algunos parámetros en cuanto al diseño y al cálculo de del proyecto de instalación que nosotros querramos hacer. Bueno, y en relación justamente a todos esos temas, en relación a cómo son los parámetros, y fíjense, vamos a tener que tener en cuenta la cantidad de luz de sol disponible para saber qué tipo de módulos emplear, los ángulos de inclinación para determinar cuánta va a ser la energía efectivamente obtenida, ¿sí? Para eso tenemos que tener todo este conocimiento. Y conceptos como, bueno, constante solar, que es la cantidad de radiación que llega hasta la atmósfera, que es 1700
y pico de watt por metro cuadrado, la altura solar que está relacionada justamente a esa variabilidad diaria y estacional que tenemos, y la irradiación en superficie inclinada, que la vamos a tener que aprender a calcular, ¿sí? Cuando depende de qué inclinación le demos nosotros al módulo y cómo incidan, ¿sí? Esos ángulos, perdón, la dirección de los rayos solares en los distintos momentos del día o del año, para poder calcular o tener idea de un promedio de la energía que podemos obtener. Bueno, como les decía, fíjense, teniendo en cuenta, por ejemplo, esto es una observación relativa. ¿Relativa a qué? A una superficie que nosotros consideramos plana en el lugar donde estamos, y respecto a eso, nosotros en un determinado punto, ver cómo se mueve, chicas, el sol desde nuestra posición, tanto respecto del día, ¿sí? Desde el amanecer hasta el atardecer, y respecto de las distintas estaciones del año, cómo van a ir variando estos valores, ¿sí? Que nos van a ir indicando algunos valores característicos que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar la posición de nuestros paneles solares. Uno de esos valores es justamente la altitud solar, ¿sí? Que es un valor que está asociado a otros datos que vamos a ver a continuación. Bueno, ¿y por qué es eso importante? Justamente por esto. Porque ustedes, no sé si se acuerdan, a ver si está un poquito más adelante, lo puedo... Bueno, vamos a aplicar acá. A ver, acá está. Ustedes, vamos a volver para atrás, no se preocupen. Lo que es importante es que ustedes entiendan esto. ¿Qué es lo que hace los movimientos de la Tierra, ¿sí? Alrededor de su eje? Eso hace que tengamos día y noche, ¿no? Y el movimiento de la Tierra de traslación alrededor del Sol es lo que nos va a indicar el tema de las estaciones. ¿Y por qué? Porque justamente nuestro eje en relación a ese plano, ¿sí? Un plano por donde realiza ese movimiento de rotación, este eje no está perfectamente perpendicular, sino que está inclinado. Esa inclinación hace que los rayos solares caigan de diferente forma sobre la superficie de la Tierra. En verano, nuestro verano, si el 21 de diciembre, se produce lo que nosotros conocemos el solsticio de verano, ¿sí? O el solsticio en diciembre, que hace que en nuestro hemisferio sur, los rayos sean perpendiculares a la zona que conocemos como Trópico de Capricornio, esa línea, ¿sí? Que está dividida ahí en esa época, y es el ángulo, o sea, es el mayor valor, ¿sí? De esa inclinación que vamos a ver que puede alcanzar el Sol. Tanto en el equinoccio de marzo como de septiembre, esos rayos caen de forma perpendicular en el ecuador, en toda esa línea de ecuador, a medida que va girando esto, ¿sí? En toda esa línea, y eso dura un día. Después, a partir de ahí, pasa únicamente cuando pasa por este punto, ¿sí? Cuando pasa la Tierra por ese punto y gira, ahí en ese día se produce. Después, a medida que se va alejando de ese punto, esos rayos solares se iban cayendo perpendiculares en otros lugares, acercándose hacia el Ecuador. Una vez que llega al Ecuador y sigue transportándose hacia lo que conocemos como el punto de solsticio de junio, en nuestro hemisferio tenemos la máxima inclinación solar, ¿sí? Que pasa en el hemisferio norte por donde es el trópico de Cáncer, ¿sí? En ese lugar va a caer de forma
vertical. ¿Sí? Entonces, fíjense que esa inclinación entonces que nosotros vemos aquí, perdón, aquí, si esa diferencia va a ser lo que pase aquí, por ejemplo, en verano, ¿sí? Van a tratar o vamos a tener mayor cantidad de, nosotros sobre todo que estamos cerca del trópico de Capricornio, vamos a ver que tenemos mayor cantidad de incidencia de la radiación, de los rayos solares en forma casi perpendicular al suelo y después se van a ir inclinando. ¿Sí? Y esa diferencia del metro cuadrado, por ejemplo, que nosotros medimos, ¿no es cierto?, de la cantidad de radiación solar que entra en un metro cuadrado, por ejemplo, cae casi perpendicularmente en la misma superficie. Sin embargo, cuando está inclinado, ese metro cuadrado se disemina más. Entonces, aquí tenemos mayor cantidad de calor, mayor cantidad de densidad, ¿sí?, de rayos solares que aquí, porque aquí se dispersa más porque la superficie es más amplia. Entonces, eso es lo que tenemos que llegar a entender para analizar esto. Y esto justamente está relacionado a la posición geográfica que tenemos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, esto puede llegar a pasar en diciembre en un lugar cerca del trópico o en la línea del trópico de Capricornio. Esta inclinación puede estar llegando a pasar en algún lugar en la Patagonia, en invierno. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el sol está mucho más alejado en esa época. ¿Sí? Entonces fíjense, ¿cuál es lo que tenemos que sacar en limpio de acá? Que bueno, que cuando tenemos la incidencia o la altura solar más elevada, calienta menor cantidad de superficie. ¿Sí? La densidad de rayos solares es mayor que en este caso. ¿Sí? Que pasa en nuestra latitud, pasa en invierno. Entonces, bueno, vamos a ver que esto justamente está relacionado a conceptos como este, ¿sí? Las coordenadas terrestres, que permiten justamente la localización de un punto sobre la superficie terrestre y posibilitan dar los cálculos para determinar valores de esa geometría solar para cada ciudad que nos interesa a nosotros considerar para un proyecto solar. Uno de esos es la altitud, ¿sí?, que es la distancia respecto a la vertical que tenemos de inclinación, ¿sí?, de los rayos del sol. Y eso nos va a dar justamente idea de esa posición que vamos a ver. No sé si ustedes vieron alguna vez o pudieron determinar cuál es la posición geográfica que tienen ustedes en su lugar respecto de, bueno, lo que consideramos como latitud y longitud. Justamente la latitud es uno de los valores que nos va a interesar a nosotros porque ese valor es un valor de un ángulo. Sí, un ángulo que ahora yo les voy a explicar cómo lo obtenemos, pero esa latitud justamente nos va a dar un parámetro de diseño respecto de la inclinación que le vamos a dar a nuestros paneles solares. Ustedes saben que para las coordenadas geográficas lo que se hace es en general relacionada con una serie de divisiones que le hacemos a la Tierra, ¿sí?, que denominamos paralelos, que son estos, ¿sí?, en forma horizontal, y paralelos, no me puedo acordar cómo se llama el otro. Bueno, son dos líneas, ¿sí?, una de los paralelos y las otras verticales, que dividimos la Tierra. Uno corresponde a la latitud, son los paralelos, y las otras líneas corresponden a la longitud. A ver si está acá. Meridianos, ahí está. Meridianos y paralelos. Los meridianos se dividen la Tierra en 360 líneas, ¿sí? 360 líneas representativas, ¿sí?, porque hay muchas otras líneas más intermedias. El cero está a partir de una línea imaginaria que pasa por
el observatorio de Greenwich, ¿sí? Que está acá cerca de Londres, pasa por ahí y ese es el meridiano cero. A partir del meridiano cero hacia el este, lo dividimos en 180 grados, ¿sí? Hasta la línea posterior. Y en general decimos que es la longitud este, ¿sí? La tomamos como positiva. Así que si nosotros tenemos un valor de longitud positiva, sabemos que es hacia el este. Sin embargo, la que es hacia el oeste, si no le indicamos que es hacia el oeste, tenemos que indicarle con un signo menos, ¿sí? Porque lo tomamos como negativo. Entonces, ese meridiano cero divide, o esa línea, ¿no es cierto?, que está acá, divide a la Tierra, a nuestro planeta, en dos hemisferios, hemisferio oeste y hemisferio este. Lo mismo que el Ecuador, ¿sí? El Ecuador lo que hace es una línea paralela a la, perdón, perpendicular al meridiano, siendo la mayor línea el Ecuador, ¿sí? Porque divide a la Tierra en dos mitades y llamamos a la mitad del norte hemisferio norte y a la sur hemisferio sur. Cada una de esas líneas, esta que es el Ecuador, la más grande, le damos el valor 0. Y hacia el norte hay 90 divisiones, hacia el polo hay 90, digamos, 90, lo dividimos en 90 grados. Y lo llamamos hacia el norte, ¿no es cierto?, latitud norte o latitud positiva. Y hacia el sur, latitud sur o latitud negativa. Fíjense, respecto de estos dos elementos, tanto las longitudes como las latitudes, nosotros en nuestra ubicación vamos a tener ambas negativas, ¿sí? Lo que corresponde a longitud oeste y latitud sur. Si ustedes pudieran ver en sus telefonitos o en un GPS o lo buscan en Google Maps, en la computadora, van a ver que si ustedes buscan su ubicación, les va a dar en algún lugarcito, ¿sí? dos numeritos separados por un punto y coma. Son dos numeritos también decimales, ¿sí? En general, que en nuestro lugar nos van a indicar los dos negativos, ¿sí? O en su defecto nos van a indicar latitud sur, longitud oeste. Esos dos justamente corresponden a las coordenadas geográficas de nuestra ubicación. Y siempre, por convención, se determina indicar primero la latitud y después la longitud, ¿sí? Así que, entonces cuando nos mandamos las ubicaciones, en general siempre ese es el orden, ¿sí? Primero latitud, después longitud. Bueno, y de esos dos valores, justamente la latitud siempre es la que nos va a dar un parámetro específico para tener en cuenta a la hora del proyecto solar, su diseño y su cálculo. Bueno, acá un poquito más, ¿sí? De esa información, justamente acá estaba lo que yo les comentaba, ¿sí? El meridiano cero, meridiano de referencia, fíjense, del 0 lo divido hasta 180, todos estos son negativos, como indica acá, oeste o negativo, y hacia acá en celeste, el este o positivo, ¿sí? La longitud es este positiva, longitud es oeste negativa. Y lo mismo para la latitud, ¿sí? La latitud positiva o norte, la latitud negativa o sur. Y como les decía, a nosotros nos corresponden ambos valores negativos. Bueno, y justamente no le quería dar los numeritos para que ustedes puedan ir investigando, ¿sí? Que puedan investigar tanto los valores de latitud y longitud en cada una de sus locaciones, ¿sí? En cada uno de sus lugares, suponiendo que más adelante vamos a ir juntando más información que van a necesitar para realizar un pequeño proyectito para que ustedes vayan entendiendo y haciendo su propio diseño
y cálculo de de una instalación fotovoltaica para que vayan aprendiendo el método. Entonces, esta es una de las primeras tareitas que tienen que hacer. Ahí. Además, bueno, acá como les decía, tiene que ver, acuérdense, el fenómeno estacional, ¿sí? Que respecto de la variación de los ángulos que tiene, digamos, respecto de nuestra posición, cómo se mueve el Sol, ¿sí? Y acuérdense que tienen esos dos topes, ¿sí? Llega hasta el trópico de Capricornio, se dirige al Ecuador, llega hasta el trópico de Cáncer, vuelve otra vez al Ecuador, y digamos que ese es como el movimiento, ¿sí? Que tiene la incidencia perpendicular, ojo, la incidencia perpendicular, ¿sí? De los rayos del Sol sobre la superficie terrestre. Obviamente que en los demás también llega, ¿sí? Imagínense en este punto, ¿sí? Fíjense la inclinación que va a tener esos rayos solares, ¿sí? Fíjense, acá en verano, y después ese mismo punto que va a ir por acá, ¿sí? Acá en invierno, es mayor, ¿sí? Llega bastante inclinada, ¿sí? Entonces por eso depende del lugar geográfico donde ustedes estén ubicados, cómo llega la radiación solar, la dirección sobre todo de la radiación solar. Ay, bueno, esto es un poquito más de la información que yo les comentaba, ¿sí? Fíjense, aquí se puede observar mejor, esto es lo que pasa en Argentina y esto es lo que pasó en el año 2020, ¿sí? En general siempre pasa alrededor de esta fecha, entre el 20 y 21 de junio. Acuérdense que la traslación la, la traslación de la Tierra alrededor del Sol tiene una duración de 365,25, ¿sí? 25 días. Por eso ese cuarto de día, ¿sí? Se junta cada 4 años, y cada 4 años tenemos nuevamente un día más para llegar al mismo punto, ¿sí? Entonces por eso hay cada 4 años un año bisiesto. Entonces ¿sí? Yo tengo una cuenta desde un punto determinado. Para llegar nuevamente a ese punto, tardo 365,25, ¿sí? O sea, un cuarto de día. La siguiente vez ya tengo 365 más los 365 anteriores, ya sería medio día, ¿sí? Así lo sumo cada 4 años y ya tengo un día entero. Por eso es que cada 4 años hay un día más en nuestro calendario que corresponde al año bisiesto. Esto, por ejemplo, por eso en general esa fecha y esa hora se calcula en función a qué tipo o en qué em, año corresponde, ¿sí? Respecto al año bisiesto, ese año, ¿no es cierto? Entonces podemos calcular bien la fecha y la hora. Y fíjense, en este caso, bueno, acá tenemos cómo es tan variable, ¿sí? Acá te podemos llegar a entender cuáles son los límites de incidencia perpendicular del Sol en nuestro hemisferio, ¿sí? Llega en verano, en diciembre, y en invierno para nosotros, ¿sí? En invierno para nosotros, pero en verano para el hemisferio norte, el trópico de Cáncer. Bueno, a ver. Ahí está. Bueno, vamos a ver. Conclusiones. Debido a ese movimiento, porque la Tierra no está sola, no está quieta, perdón, no está quieta, entonces tenemos movimiento de rotación y traslación. Esa rotación es la que nos indica a nosotros la variabilidad entre el día y la noche. ¿Sí? ¿Por qué? Porque va girando sobre su propio eje, y en ese caso a nosotros no nos interesa tanto en el día, ¿sí? De un día a otro no hay por ahí tanta diferencia. Pero sí, si tomamos un día de verano, un día de invierno, un día de otoño y un día de primavera, ahí sí vamos a poder notar respecto del otro movimiento que tenemos, que es el de traslación. Este movimiento es el que describe una trayectoria que encima no es
no es perfectamente circular alrededor del Sol, ¿sí? Sino que es elíptica. Tiene un trayecto corto y un trayecto largo. Entonces, que justamente, fíjense, acá está bien, con más decimales, cuánto tarda en dar una vuelta entera, ¿sí? Y teniendo en cuenta también que la inclinación este, mm, de ese eje, del eje vertical de la Tierra respecto al plano sobre el cual se describe la trayectoria alrededor del Sol, está inclinado 23 grados 27 minutos. Por lo tanto, entonces tenemos los cambios estacionales, ¿sí? Pues si no, sería siempre, incidiría de forma perpendicular solamente en el ecuador, ¿sí? Entonces, debido a esta inclinación, es que tenemos perpendicularidad en el trópico de Capricornio y en el trópico de Cáncer, según la estación. Bueno, otra cosa que van a tener que ir entendiendo, ¿sí? Y dándose una idea respecto a esta información que pudimos tener hasta ahora, entonces, ¿qué inclinación va a llegar a tener un panel, por ejemplo, colocado en Córdoba capital? ¿Y cómo lo van a obtener eso? Y lo van a tratar ustedes de contestar, ¿sí? ¿Por qué sería distinta la inclinación en Córdoba y en su ciudad, por ejemplo? ¿Y a qué se debe ese valor? ¿Sí? ¿En qué dirección se debería orientar entonces en nuestro hemisferio, ¿sí? Un panel solar? Y si estuviese en un país del hemisferio norte, ¿qué orientación debería tener? ¿Sí? Y por ejemplo, ¿qué sucede si nosotros orientamos en nuestra casa, por ejemplo, un panel solar hacia el sur? ¿Qué pasaría? ¿Sí? Entonces, estas cuestiones, así como para que ustedes vayan haciendo una especie de resumen, ¿sí? No vayan a ir al chat GPT, háganlo ustedes, con el entendimiento que pudieron lograr y obviamente que les vamos a dar em, seguramente más material en, en el aula virtual para que ustedes puedan ir teniendo ir ampliando, digamos, ese conocimiento. Pero bueno, si ustedes ven que se les dificulta por ahí redactar y por lo menos tener una pequeña idea, ¿sí? Pueden buscar más información, eso no hay problema. Pero bueno, sería ideal que ustedes vayan teniendo en cuenta esta información que estamos viendo hasta ahora. Recuerden que este material, que estamos usando ahora, va a estar disponible en el aula, así que lo pueden consultar y si no, bueno, le sacan una captura a, a esta pantallita o lo anotan, ¿sí? Y el aula, perdón, el material grabado también va a estar. Bueno, ¿y todo esto para qué? Justamente porque vamos a ir avanzando en entender por qué tenemos que tener conocimiento, ¿sí? De, esa, de esa información, porque vamos a poder aplicarlo a con la finalidad que nosotros estamos estudiando, ¿sí? Sobre todo, en este caso, a lo que es panel fotovoltaico. Pero de la misma manera, lo podemos aplicar a los sistemas activos, que son los que vamos a utilizar nosotros, como, como les explicaba hasta ahora, e incluso los sistemas pasivos, que era justamente el concepto que yo les comentaba ahora eh, de cómo aprovechamos por ahí la energía solar en nuestros recintos cuando abrimos las ventanas. ¿Sí? Esto es un sistema pasivo y que también tiene que ver con lo que habíamos visto anteriormente de arquitectura, por ejemplo, arquitectura bioclimática y todos los conceptos que tenían asociados respecto del aprovechamiento de la radiación solar. Ah, ahora que están escribiendo en el chat, acuérdense a los que fueron ingresando y a los que no lo hicieron, que tienen que ir escribiendo su nombre y apellido a modo de asistencia, ¿sí? de ir confirmando asistencia.
Bueno, respecto a estos dos tipos de formas de aprovechamiento, son las distintas tecnologías. Como les dije, colector solar, que es aquello que está relacionado a calentamiento de agua e incluso calentamiento de fluidos para aprovechar la energía calórica, juntar mucho calor porque hay sistemas seguramente han visto como los concentradores solares, sí que juntan mucha radiación en espejos y la apuntan a un solo punto donde hacen circular un gas, ¿sí? un gas o un fluido para poder captar todo ese calor y va a hacer funcionar, por ejemplo, una turbina que también va a generar energía eléctrica, que no deja de ser también un sistema pasivo, ¿sí? Lo que yo hago activo después el aprovechamiento de ese calor. El panel fotovoltaico, que digamos que si bien puede también asociarse a un sistema pasivo, también está asociado a otros elementos que activamente van a ir transformando esa energía o colectando esa energía para el funcionamiento de los elementos que tenemos en nuestra vivienda. Y bueno, todas las tecnologías aplicadas a lo que es arquitectura bioclimática y demás temas relacionados. Bueno, vamos ya metiéndonos un poquito, si bien ya habíamos visto algo relacionado a esto, estos módulos fotovoltaicos que se acuerdan que yo les comenté que los obtenemos a partir de fabricar pequeñas celditas, pequeñas celdas que están formadas por una forma particular, ¿sí? de silicio, que van a generar a partir del choque de los rayos solares sobre la superficie de esos elementos, van a ir generando justamente una diferencia potencial que va a ir, digamos, siendo conducida a través de pequeños conductores hacia el resto de los componentes del sistema. Eso me va a permitir a mí determinar distintos tipos de sistemas. Pueden ser aquellos autónomos, ¿sí? completamente desagregados de la red, alejados de la red, que me va a permitir a mí una independencia energética para con un determinado consumo, ¿sí? Que puede ser grande, pequeño, mediano, ¿sí? como yo lo estime. Y lo que me da el bolsillo, no es obvio. Los sistemas con conexión a red, que se denominan on-grid, que lo podemos hacer tan complejo, tan complicado, tan simple como nosotros queramos. Y aquellos sistemas híbridos, ¿sí? ¿No? Esto híbrido no se refiere a que sumemos los dos anteriores, ¿no? Porque son digamos, dos extremos, el off-grid y el on-grid. Y el híbrido, que significa que lo vamos a unificar con otros sistemas de generación para poder solventar, digamos, parte de esa energía que necesitamos o que nos podamos hacer un aprovechamiento para volcar a la red. Bueno, antes de seguir, les voy a pedir 2 minutitos, ¿sí? Así cargo de nuevo mi botellita porque me quedé sin agua. Ya vuelvo. Bueno, aquí estoy, mil disculpas. Bueno, ya estábamos en esto, vamos a ir avanzando. Ahí está. Bueno, antes vamos a hacer un pequeño recuento respecto de cómo estamos, respecto de esa complejidad que les decía yo, que podemos realizar sobre un sistema fotovoltaico. Todo eso va a depender justamente de que se nos permita, en realidad, de que no de que se nos permita, nosotros somos libres de generar en nuestro techo una instalación fotovoltaica completamente aislada si queremos, ¿sí? Pero en general, en cada una de las provincias hay reglamentos, legislación a propósito, para justamente para regir
un poquito cómo va a ser, cómo se va a tratar en cada provincia los sistemas de generación que se vuelca sobre todo a la red, ¿sí? Porque bueno, esto forma parte un poco de lo que se está tratando de aplicar en todo el mundo. Lamentablemente Argentina no le está dando mucha importancia a este tema porque bueno, no sé si ustedes saben que, o si a raíz de todo lo que estamos viviendo ahora como país, las elecciones, la importancia que le están dando, por ejemplo, a la energía, pero la energía obtenida a través de lo que es vaca muerta. Em, si bien nosotros necesitamos gas, sí que es el principal recurso que están extrayendo de vaca muerta, este, la mayor inquietud que trata de resolver el planeta es descarbonizar la economía, ¿sí? Descarbonizar la industria. ¿Y a qué se refiere esto? Justamente a tratar de dejar de emplear todos aquellas formas energéticas que generan contaminación, o sea, el dióxido de carbono, ¿sí? a la atmósfera, que es debido a esa gran cantidad que ya hemos emitido a la atmósfera, son los problemas que tenemos ahora. Y entonces, cuando todo el mundo está tratando de descarbonizar, ¿qué hace Argentina? Pácate, se va al gas, ¿sí? Si bien el gas es considerado una de las formas menos contaminantes respecto de todos aquellos elementos que se pueden utilizar para el petróleo y el gas, digamos, se puede llegar a eh, desviar todos esos recursos a elementos como este tipo que estamos viendo. Sí, bueno, pero bueno, son cuestiones políticas que por ahí, si nosotros como individuos, como ciudadanos, no conocemos, no sabemos y, y recién ahora nos estamos enterando, difícilmente puede hacer que exijamos a nuestros políticos que se dediquen a ese tema. Ahora, bueno, ustedes que ya van sabiendo van a tener esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, poder ir enterándose más, poder ir informándose más al respecto de todos estos temas para que puedan, a partir de la pequeña o gran acción que ustedes puedan ir haciendo, ir exigiendo, ¿no? Que también eh, nuestra actividad, ¿sí? Las actividades que realizamos diariamente puedan ir siendo cada vez menos contaminantes y podamos entre todos poder dejar, no ya volver a cero, ¿sí? Respecto de lo que ya le hicimos al medio ambiente, pero sí dejar contaminar tanto. Pero bueno, ya nos volvemos a desviar. Volvamos de nuevo a lo que es la legislación que hay hasta el momento. Bueno, acá el profe quería comentar un poquito de lo que está más adelantado, tanto en la región que les interesa a ustedes, ¿no? Lo que es Salta, que es lo más cercano que tienen. Si bien ya en otras provincias están mucho más adelantados y las tenemos, digamos, las demás provincias las tenemos como norte, como para ir, digamos, avanzando respecto de las distintas reglamentaciones y normas que podemos ir incluyendo. Salta está a partir del año 2014, tiene la ley que reglamenta el fomento o que permite, ¿cierto?, el fomento de las energías renovables, y después a partir de ahí lo que se llama ley de balance neto, que es justamente la ley que regula el comportamiento que debemos tener como generadores. Ya lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Estos dos elementos, estas dos leyes, son las primeras que Salta intentó a partir del año 2014. Nuevamente, como el tema que acá por ahí complica mucho en cada uno de los distritos provinciales,
es que la mayoría de las empresas distribuidoras en general son estatales, estatales del Estado provincial. Entonces, eso también tiene o juega mucho en las particularidades de cada una de las leyes que cada provincia determina implementar. ¿Sí? Entonces, teniendo en cuenta que esas empresas son, tienen este carácter, ¿no es cierto?, carácter provincial y que dependen completamente del Estado, del gobierno de cada provincia, entonces las particularidades de cada una de esas empresas son las que direccionan qué tipo de leyes van a implementar. Bueno, en Salta, como en la mayoría de las provincias, porque esto partió de las leyes a nivel nacional, ¿sí? Tanto las que implementan el régimen de fomento a la energía renovable como las leyes de balance neto son derivadas de las leyes nacionales. En Salta, bueno, tiene una matriz energética bastante rica, ¿sí? Es una de las provincias que tiene una participación bastante alta. Fíjense que generan, bueno, esto es a comparación capaz del año 2022, dice acá, bueno, un 22% de la potencia total que necesita el país o que requiere el país la genera Salta a partir de todas estas, a partir de todas estas centrales. ¿Sí? Fíjense, tiene una potencia instalada de 1480 megawatts que está repartida en 4 centrales térmicas. Estas utilizan gas porque utilizan el gas que, bueno, es que traen de Bolivia, ¿sí? Entonces, al tener cercano, traen y pueden utilizarlo en estas centrales térmicas. También tiene una pequeña central hidráulica, sí que es Cabra Corral, con 100 megawatts. Ya tienen dos operaciones, dos proyectos operativos, ¿sí? dos centrales operativas con aplicación de tecnología fotovoltaica. Y en esta creo que es donde está el profe trabajando para poder aumentarla. También tiene una central de biomasa con utilización de todo lo que es residuo de la industria azucarera, del ingenio tabacal, y una central hidráulica renovable que bueno, tiene una pequeña participación, pero bueno, son valorables también, ¿no? Bueno, en comparación con lo que tiene Jujuy, ¿sí? Que es, bueno, acá no tiene información de cuánto es la operación de estas dos, cuánto es la producción de estas dos, así que por ahí no tenemos mucha más información para poder comparar. Bueno, ustedes tienen una que está funcionando creo que hace 5 años, por ahí Cauchari, que es la más grande y para mi entender, bueno, hasta ahora una de las más lindas, las de mejor performance, la de mejor rendimiento. Bueno, justamente por eso, porque es nueva, ¿sí? Porque tiene la tecnología, la última tecnología aplicada y están siempre en constante renovación, en constante aplicación de tecnología nueva. Y esto lo sé, bueno, porque tenemos amigos comunes con el profe que están operando en ese lugar. De hecho, el director operativo es el director de mi tesis de maestría. Pero bueno, bueno, fíjense que a partir de distintas fuentes, fíjense, dije las maderas, esto es hidráulico, Cauchari, que es de FB, fotovoltaica, biomasa de Ledesma, ¿sí? Lo que es todo lo que tiene que ver con, creo que Ledesma acá aplica caña de azúcar, creo que también cítricos, ¿sí? Todo lo que es la planta de cítricos, todo lo que es residuo, ¿sí? De esa biomasa, la trata y la
convierte a partir de una central de biomasa en calor que después turbina para generar energía eléctrica. Y bueno, centrales aisladas, esta la verdad que no tengo idea de qué aplicación tienen, creo que debe ser a partir de gas también, no sé si ustedes tienen información, la verdad que no me puse a averiguar. Bueno, ¿a qué se refiere con balance neto de energía? El balance neto de energía es a ver, ¿cómo les puedo explicar? Es un régimen aplicado a lo que se denomina generación distribuida, perdón. Generación cerca del punto de consumo. Es decir, lo que nosotros podemos hacer como prosumidores. Se denomina así aquel que produce energía en pequeña escala con su propia inversión y que vende, ¿sí? Entre comillas, vende esa energía a la red. Pero que también se lo puede tratar como un vendedor comprador. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usa también la energía de red. Y el balance neto es justamente esto que permite reglamentar cómo va a ser el precio de venta y el precio de compra que me va a indicar a mí cómo vamos a manejarnos con la distribuidora. Porque acuérdense que, por ejemplo, las grandes distribuidoras, como las que vimos anteriormente, las grandes generadoras, como las que vimos anteriormente, vuelcan toda su energía al sistema interconectado de transmisión, que lo hacen en grandes cantidades de energía, que después de ese sistema de transmisión obtienen energía la distribuidora. La distribuidora que creo que en su provincia se llama Egesa, en mi provincia se llama Sechep. Esas distribuidoras son las que obtienen ya la energía que ellos no saben de dónde viene. ¿Sí? Puede venir como de, qué sé yo, de una generadora térmica, de hidroeléctrica, o sea, en el sistema interconectado está ya todo mezclado. Ya de ahí ya directamente no puedo saber de dónde viene. Entonces, mi distribuidora le compra a ese sistema interconectado, a ese que está conectado al sistema de transporte, y a partir de ahí baja la tensión y me lo dispone, ¿sí? Me lo deja disponible en la red urbana, ¿sí? Esa red urbana es la que la distribuidora dispone para entregarme energía, pero esa red urbana también está a disposición para todos aquellos que quieran generar energía a pequeña escala y vendérsela no ya al sistema interconectado, sino a la distribuidora misma. Es decir, por eso es que es tan importante que estas leyes de balance neto estén, digamos, o reflejen la situación de cada distribuidora respecto del manejo que hacen a nivel provincial, ¿sí? A esto se dedica el balance neto. Es la ley que impone el precio de compra y venta de la energía. Y siempre en general, uno que hace una inversión en su techo para generar energía y vendérsela a la distribuidora, siempre paga un poquito menos, o sea, cobra un poquito menos de lo que paga cuando obtiene energía de la red, ¿sí? Y esta es una forma particular de conectar un sistema de energía o de generación energética a partir de fotovoltaicos. Ya les voy a mostrar por el diagramita. Sí, bueno, esto es un poquito más de qué es lo que intenta, ¿sí? Fomentar la ley de fomento de energía renovable. Esto hablando de lo que es la provincia de Salta, ¿sí? Esto es un poquito más de información. Sí, es un poquito dedicado a todo lo que es formación de empleo, ¿sí? Nunca hicieron, bueno, creo que ustedes ahora están teniendo esto porque justamente están dedicando parte de esos recursos a capacitar,
¿sí? A capacitar a gente que quiera trabajar en el ramo y que pueda justamente fomentar la generación de empleo. Y principalmente el emprendedor, ¿no? Porque todo esto después depende de nuestro propio cuero. Bueno, justamente esto también está, obviamente que a nosotros lo que más nos interesa es respecto a la generación de energías renovables. Bueno, acá un poco más, fíjense, esto es lo que hablábamos del tema de balance neto de energía. ¿Qué es lo que intenta obtener? Las condiciones administrativas, técnicas y económicas para que cada usuario pueda convertirse en microgenerador, ¿sí? O sea, yo voy a ser un microgenerador porque voy a producir a baja escala y empleando principalmente fuentes renovables. Y ojo, que acá también están, fíjense, por ejemplo, la, los ingenios, ¿sí? Los ingenios como Ledesma y como el que está en Salta también, que ellos también generan energía, también son mini generadores, ¿sí? Porque generan energía haciendo uso de sus recursos residuales, pero toda la inversión que hicieron la hicieron ellos. Y parte de la energía que generan la usan en su ciclo productivo y también la venden a la distribuidora. Si ellos no están conectados al sistema de distribución, ellos venden a la distribuidora. Eso es para autoabastecimiento y comercialización de los excedentes a la red de distribución provincial. ¿Cuáles son los beneficiarios? En general, bueno, todos, ¿sí? Porque si bien yo por ahí no pongo un peso, pero sí sé que eso, por ejemplo, utilizando ese tipo de energía, yo estoy haciendo una contribución para minimizar el impacto que podamos llegar a tener en el medio ambiente, ¿sí? Y bueno, y el tipo de generación de energía, dice el usuario acogido a modalidad de balance neto, podrán vender a la empresa distribuidora de energía eléctrica provincial los excedentes de energía generados en el interior de su red a valores competitivos que permitan amortizar la inversión. Sí, obviamente que esto a ustedes le va a permitir el primer tiempo volver a pagar esa inversión que hicieron y a partir de un determinado tiempo recién lo podemos considerar como ganancia. Bueno, esto un poquito más de cuáles son las ventajas del balance neto. Compensar energía consumida con la energía generada, es decir, yo te entrego tanto, pero consumo tanto, ¿sí? Y en ese que consumo, vos me descontás lo que yo entrego. Mejora los perfiles de tensión, y eso sería lo ideal. Ya no, eso depende un poco del sistema de distribución, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les comentaba que al menos en mi provincia el sistema de distribución tiene muchos problemas? Acerca de la generación al consumo, obviamente. ¿Por qué? Porque yo estoy generando en el punto donde necesito la energía. Disminuye pérdidas. Ya vimos que, por ejemplo, en los grandes sistemas de transporte como distribución, siempre hay pérdidas. Pérdidas por calor, pérdidas en la diferencia de voltaje. ¿Y eso cómo se soluciona? Y haciendo más inversión. Cada tanto, ustedes no sé si vieron que cada tanto en cada línea hay un pequeño generador, un pequeño transformador, ¿sí? Que es el que, digamos, balancea las pérdidas, aumentando o disminuyendo por ahí las cantidades de voltaje. Proporciona flexibilidad al sistema por ser módulo discreto de potencia, claro, porque yo le voy entregando una determinada cantidad de potencia y los pueden ir conectando. Por ejemplo, si yo genero una potencia, otro genera una potencia similar y otro una potencia similar, nos van a ir conectando a cada uno en distintos sistemas, en distintas fases del sistema de distribución para ir más o menos teniendo un control acerca de la cantidad de energía que circula por cada fase. Desplaza inversiones de equipamiento, y obvio, porque ya no puede hacer, o sea, esa inversión la hago yo que voy a ser consumidor, ¿sí? Yo que voy a ser consumidor soy el que invierto, ya no hace
inversión en la empresa distribuidora. Y obviamente lo que buscamos principalmente que es disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. Bueno, obviamente en este sistema, y hay acá muchos que por ahí no quieren que se fomente tanto esto, porque si bien, bueno, ya muchas empresas dedicadas a lo que es petróleo ya están virando, ya están girando hacia todo lo que es energías renovables, pero todavía tienen un gran sistema, sí, sistemas monstruosos de generación de energía a partir de combustibles fósiles que todavía les da una ganancia importante y no la quieren dejar de utilizar, ¿sí? Por lo tanto, obviamente, se van a resistir un poco al cambio y son los que ponen un poquito, a veces, palitos en la rueda, ¿sí? Pero poco a poco los vamos a ir convenciendo. Bueno, volviendo a esto que habíamos soltado anteriormente y que tiene que ver un poco con lo que vimos, los distintos sistemas, cómo los voy a ir integrando para apoyar lo que llamamos balance neto. On-grid, algo completamente fuera de red. Sí, con esto no hago ningún tipo de generación para la red. Acá lo hago para mi propio consumo. Y en general, como lo vamos a necesitar día y noche, tengo que tener un determinado sistema backup, un sistema de acumulación, que en general se recurre a lo que son acumuladores químicos, que son las baterías, bueno, con la infinidad de formas que hay, que ya vamos a ir viendo con más detalle, que justamente es una parte delicada y una parte que requiere gran inversión, ¿sí? Pero ya la vamos a ver en otra ocasión. Lo que es lo que es conexión a la red. Fíjense, en este caso, lo que hago aquí es, miren, como me indica acá, las flechitas me están dando información importante. Esta flechita bidireccional, ¿sí? Que llega y sale, significa que yo, parte de esta generación que estoy haciendo, acuérdense, esto es en corriente continua, una vez que llega el inversor, tengo corriente alterna, uso la energía y el excedente lo vuelco a la red. Sí, es decir, soy generador, pero a la vez vuelco parte de esa energía a la red, ¿sí? Y cuando, por ejemplo, de noche no tengo este soporte, uso la energía que me brinda la red para mi consumo. Sin embargo, esto, fíjese, aquí lo que me está indicando, no, acá es lo mismo, es un poquito más de lo mismo. ¿Por qué? Porque me dice medidor bidireccional. Cuando es bidirección, significa que yo genero, consumo. Si no estoy consumiendo, vuelco a la red. Cuando el sol no está, saco de la red. Entonces, este bidireccional me indica que yo genero y consumo. ¿Sí? Genero y vuelco a la red y de la red saco energía. Sin embargo, este sistema es completamente distinto a esto, lo que en general se llamó balance neto al principio. Si bien lo que se quiere hacer es aplicación del balance neto y lo que habíamos visto anteriormente es un poco más complejo, pero no hay problema. ¿Por qué es más complejo? Porque fíjense, yo aquí puedo estar generando y solamente una fracción, una pequeña fracción voy a volcar a la red. Y eso depende del día, ¿sí? Depende de cuándo no estoy, cuando hay gente en mi casa, si se consume más o se consume menos. Entonces aquí va a haber una variabilidad en lo que yo entrego, ¿sí? Sin embargo, en este caso, yo ya tengo un parámetro que va, si bien va a ser estacional, en general va a ser una cantidad determinada, ¿sí? Que yo voy a entregar a la red. Yo solamente voy a tener paneles solares para generar y toda esa generación la vuelco a la red. Entonces tengo un medidor, pero a la vez sigo siendo el mismo consumidor de toda la energía que necesite de la red. ¿Qué problemita hay acá? Que cuando no hay
energía en la red, es decir, cuando hay lo que llamamos corte de luz, ni puedo entregar, ni puedo tomar. Y tampoco puedo utilizar estos paneles solares que están solamente para actuar de generación. ¿Sí? Es decir, mi inversión acá va a estar al cohete, mientras no haya energía en la red. Una vez que haya energía en la red, vuelvo a restituir todo mi consumo y vuelvo a entregar energía. Y acá yo voy a estar obteniendo energía tanto de día como de noche solamente de la red. Acá es lo mismo, ¿sí? Fíjense, solamente genero para entregar a la red y tengo un medidor y consumo de la red para todo lo que yo tengo en mi casa, ¿sí? Entonces, el balance neto se hace acá, ya no en un medidor bidireccional, ¿sí? El balance neto se hace entre lo que entrego y lo que consumo. Y ahí me restan, digamos, del precio que me van a pagar a mí por lo que genero, me van a restar de la factura de lo que yo consumo, ¿sí? A esto es lo que está dedicado el tema de balance neto, por ahora. Y así pasa en la mayoría de los sistemas que tenemos implementados en casi todas las provincias y que, digamos, está el programa que se denomina prosumidor. Bueno, acá un poquito más de lo mismo, pero nada más que aquí orientado a lo que es un sistema con aprovechamiento de biomasa. Sí, acá puedo generar, por ejemplo, biogás, que puedo utilizar abono o cultivos que hago a propósito, ¿sí? Que genero a propósito algún cultivo especial para poder tratarlo como materia, material para biogás, para generación de biogás. Aquí, bueno, aprovecho lo que tengo de producto residual, ¿sí? Aquí de las deyecciones ganaderas. Aquí también, bueno, puedo hacer, por ejemplo, alimento y, por ejemplo, de la cosecha de lo que es la papa. Yo aprovecho, por ejemplo, la papa y toda la plantita, ¿sí? También que, digamos, residual, la puedo aprovechar para hacer biogás. Ese biogás que hago, lo turbino, ¿sí? En una pequeña turbinita que me va a generar energía eléctrica adaptada, ¿no es cierto?, para ser volcada a la red. Fíjense, lo que yo tenía acá como generador fotovoltaico lo puedo reemplazar por cualquier otra tecnología de las denominadas verdes, ¿sí? Que también puede ser, por ejemplo, un generador eólico o un generador hidráulico, ¿sí? Que puedo tener en una instalación en algún terreno o en algún lugar que yo pueda, donde yo pueda implementar este tipo de tecnología. Respecto, bueno, vamos rapidito acá, respecto a las herramientas, si bien las vamos a ver más adelante, toda esa información que teníamos acerca del recurso solar, vamos a ver que como por ejemplo, esta que es Sisol de Salta, son elementos que permiten acumular toda esa información. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que la podemos tener de todos esos aparatitos que tanto las estaciones experimentales o las estaciones meteorológicas pudieron ir recolectando, las fueron, digamos, incluyendo en elementos de este tipo. Salta tiene esta web, ¿sí? Un sistema de información web que permite también hacer una pequeña evaluación técnica de cualquier proyecto fotovoltaico y de calefacción solar que podamos tener o que nos pueda interesar instalar. Vamos a ver que, ya lo vamos a ver también más adelante, cómo discrimina, cómo diferencia cada uno de estos elementitos que tiene acá arriba. Fíjense, esto es información general. Acá nos da en una escala de colores cuánta irradiación hay en toda su extensión. Después está todo lo que tiene que ver con el recurso solar, ¿sí? Ya mayormente relacionado, esto por ejemplo está
indicado aquí en esta ubicación, ¿sí? Fíjense acá, está justamente lo que yo les indicaba, latitud y longitud, ¿sí? Fíjense, numeritos negativos respecto a nuestra ubicación. La altitud, que es importante, acuérdense, porque a mayor altitud menor presión y más variabilidad respecto de la temperatura, que es el cuadrito siguiente. Fíjense aquí cómo relaciona la radiación solar con las distintas temperaturas que puede llegar a tener en cada uno de estos lugares. Fíjense la relación de que tenía los lugares donde tienen mayor radiación tienen temperaturas más bajas, ¿sí? Y esto también está relacionado un poco con la altitud con la que tienen esos lugares. Bueno, aquí hace un poquito más de aplicación de lo que es fotovoltaico, ¿sí? Aquí nos da información de los posibles, de las posibles generaciones en los distintos meses, ¿sí? Nos va pidiendo información y nos va indicando distinta información que puede, ojo que esto tiene un carácter también, al ser una herramienta web, un sistema web, tiene todo un sistema de cálculos incluido, que bueno, que depende un poco de qué parámetros de diseño en general utiliza o que hace predominar, ¿no es cierto?, en esta provincia. Obviamente que esto está hecho por personas que tienen ese conocimiento. Y aquí es un poco de la información de cómo nos brinda información acerca de bueno, esta parte de herramienta que es generación térmica aplicada a todo lo que es sistema de calentamiento de agua sanitaria. Bueno, esto también es un poquito del uso que se hizo de esta herramienta para el cálculo en por ejemplo, en este edificio destinado a este, ay, mm, esto que era un turístico, ¿sí? Todo lo que es turístico. Y esto, bueno, es la instalación que tiene la Universidad Católica de Salta. Esto, bueno, está la parte de estacionamiento y la parte de confitería. Tiene esta potencia instalada de 200 kW pico en 720 paneles divididos en 168 sobre la confitería y el resto sobre el estacionamiento. Bueno, es el ingeniero Giberga, Gibergia, que es el encargado, creo, o fue o sigue siendo, no recuerdo muy bien, de todo lo que es energía en la provincia de Salta, inaugurando justamente esa instalación. Esta es, bueno, la parte de estacionamiento, ¿sí? Cómo está diseñado, lo que vimos recién de arriba, esta es la parte de estacionamiento. Fíjense cómo está inclinado, ¿sí? Cómo está inclinado, cómo tiene esa inclinación, que seguramente está, digamos, tiene para el diseño se ha determinado un ángulo que seguramente aprovecha mayormente lo que es invierno. Pero bueno, vamos a ver más adelante cómo podemos darnos cuenta de eso. Esto también es un poquito de otra instalación, fíjense en este caso cómo está plano, ¿sí? Fíjense acá cómo podemos ver la inclinación que tiene respecto a esto que está plano, que es en la estación de Bucabú de Buenos Aires. Bueno, este fue uno de mis primeros profesores en todo este campo que yo empecé allá hace mucho, en el 2015 por ahí, y en las primeras clases que tuvo relación a esto, lo tomé con este señor, Pablo Marín, que es uno de los instaladores más, con más experiencia, que ahora es ingeniero, empezó como técnico, ahora es ingeniero y dedicado a todo lo que es este ramo. Bueno, hasta aquí ha sido todo. Espero que bueno, hayamos podido aumentar un poco el nivel de información que vamos necesitando para ir avanzando un poco más. Así que bueno, les dejo esa consigna que les había comentado antes, que ingresen a tanto a la aula virtual para que vayan viendo material ahí y que bueno, vayan investigando acerca de esas preguntitas que le había dejado como evidencia de lo que estuvimos hablando, de cuánto
cuánto ha captado y a lo mejor si necesitan esta información, bueno, la puedan buscar. Bueno, gente, no, les robé 5 minutos más. Si bien llega un poquito tarde, pero bueno, los dejo ya libres y bueno, nos estaremos viendo seguramente el próximo martes. Que tengan buena noche, cualquier duda quedo a su disposición. Profe, una consulta antes que se vaya. Sí, Consulta. Con lo que dijo de Córdoba, teníamos que y le sumábamos 10 grados más para la inclinación de los paneles. ¿Puede ser? no, 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 siempre relacionado con la latitud, siempre relacionado con la latitud. Esa es la información que queremos que aprendan a manejar, en este caso. Después ya vamos a ver cuánto le sumamos, cuánto le restamos, ¿sí? Pero por ahora solamente respecto a la latitud, Ah, muy bien. Gracias. ¿sí? Esa es la única información. No, Humberto, respecto de los aparatos, no. Ninguna información de aparatos, simplemente de las distintas ubicaciones. Respecto a tu ubicación, respecto de una ubicación en Córdoba y qué pasa con los hemisferios, ¿sí? Cómo tengo que inclinar en el norte y cómo tengo que inclinar en el sur y cómo tengo que decir, por ejemplo, si yo inclino acá y estamos en la latitud sur, cómo tengo que inclinar y qué pasa si lo inclino en la otra dirección. Solamente eso, ¿sí? Es más que Ajá. nada como para que ustedes vayan complementando esa información, ¿sí? Listo, profe. Muchas gracias. No, no, por favor, gracias a ustedes. Bueno, chicos, los dejo, no les robo más tiempo.